Buenos días a todos. Mi nombre es Gonzaga Ruiz de Gauna, soy el coordinador de BioVegen, la plataforma tecnológica de biotecnología vegetal, que es una asociación público-privada compuesta por 125 socios, empresas y centros de investigación del sector de la producción vegetal, también apoyada y cofinanciada por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y bueno, somos los encargados de coordinar las actividades de divulgación dentro del proyecto GoCitrus, que vamos a presentar de nuevo, vamos a presentar los avances hoy en este webinar. Aprovecho para agradeceros a todos los asistentes vuestro interés. Este es un webinar que lanzamos hace un par de semanas ya y ha generado bastante interés dentro del sector. Agradecer, por supuesto, también a todos los ponentes que amablemente han aceptado hoy participar desde todos los ámbitos, bueno, de todas las visiones del ámbito del sector de la citricultura y, por supuesto, agradecer la presencia y el apoyo del Ministerio de Agricultura, que está financiando este proyecto a través de la Dirección General de Innovación, de la cual tenemos hoy un representante aquí, Alfredo Pollán, en representación de esta Dirección General. Yo voy a hacer las veces de moderador. Os recuerdo un poquito la dinámica de la sesión. Bueno, ahora habrá unas palabras por parte de Alfredo Pollán. Posteriormente yo voy a hacer una mínima introducción del proyecto y proyectar el vídeo corporativo, y luego pasaremos al primer bloque de la importancia de la aplicación de marcadores moleculares en el sector cítrico, componentes del ámbito científico, del ámbito de la administración, legal y de empresa. A las 12:05 tendremos la presentación de la otra pata, digamos, del proyecto, que es el desarrollo de una APP para la toma de decisiones, y a las 12:15 ya habrá un bloque de preguntas y coloquio donde todos los asistentes podréis interactuar con los ponentes. Entonces, podéis enviar las preguntas a través del chat de la reunión. Mi compañero David Lapuente irá recogiéndolas y luego ya dará paso a las preguntas cuando lleguemos a este bloque. Así que por mi parte, nada más. Yo doy paso a Alfredo Pollán, que es jefe de servicio de la Dirección General de Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que nos va a dirigir, bueno, unas palabras en nombre, pues, de Isabel Bombal, directora general, que no ha podido asistir. Así que, Alfredo, por favor, cuando quieras, muchas gracias. Si puedes activar tu micro. Buenos días. Bueno, agradecer a la directora general su confianza y bueno, pues tener la oportunidad de hablar en este pequeño foro con tan buenos ponentes, pues para mí es una motivación especial. En particular, antecediendo a José Antonio Sobrino. Pero bueno, vamos a ver. La citricultura en España supone 300.000 hectáreas de regadío, que eso le otorga una importancia especial. Es el quinto país en la producción del mundo. El primer exportador mundial. Ya en los años 30 del siglo XX, los cítricos equilibraban nuestra balanza de pagos. Ha sido la punta de lanza de la hortofruticultura en España. Ser los números uno no es una casualidad, es el esfuerzo del Estado, de investigadores, de agricultores y de toda una cadena que lo hace posible. Cuando se habla de tecnología punta o lo último en cualquier ámbito industrial o productivo, a lo mejor nos tenemos que ir fuera o pensamos siempre en un país extranjero. En el tema de citricultura somos los números uno o muy cerca. La importancia en cuanto a la valoración del grupo operativo GoCitrus, su importancia reside en que si no hay variedades, no hay producción. Sería una actividad extractiva y de ahí su importancia. El grupo operativo, o sea, el proyecto de GoCitrus pretende definir cuáles son las exigencias productivas
actualizar los sistemas de identificación varietal y actualizar la información agronómica asociada a las variedades. En cuanto a innovación, es uno de los elementos fundamentales de la política de desarrollo rural. Para el periodo 2014-2020 se introdujo la novedad de programar ayudas a la innovación a través de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, dentro de los programas de desarrollo rural. Se intentaba acercar la tecnología al mundo rural. Estas ayudas hasta ahora se han desarrollado en dos ámbitos. Uno, la creación de grupos operativos supraautonómicos, que eso ha venido a suponer 8,4 millones de euros para la creación de un total de 177 grupos operativos en dos convocatorias, 2016 y 2018, la ejecución de proyectos innovadores de interés general, que ha venido a suponer 45,34 millones de euros para 68 proyectos innovadores en dos convocatorias, en el 2018 y en el 2019. Esto supone la concesión de un total de 53,74 millones de euros en ayudas a la innovación. Además, el pasado 24 de octubre se publicó en el BOE la tercera convocatoria de las ayudas a proyectos innovadores que suponen 17,5 millones de euros de presupuesto para 12 líneas estratégicas. La pregunta, ¿va a haber más ayudas a la innovación? Pues dentro de la propuesta del reglamento del PEPAC, el Plan Estratégico de la Política Agraria Común, mantiene y refuerza las ayudas a la innovación de la AEAGRI dentro de las intervenciones de cooperación. El artículo 71. ¿Sobre qué? Pues un poco potenciando los nuevos objetivos ya establecidos y, en particular, crear valor añadido, establecer una conexión entre los agentes de la innovación y los proyectos, promover una aplicación práctica más rápida y amplia de soluciones innovadoras, informar a la comunidad científica de las necesidades de la agricultura en materia de la innovación. Es decir, que la innovación se ponga en práctica en la realidad del campo. Por otra parte, la innovación en lo que se denomina Pacto Verde, que es una de las 6 prioridades de la Comisión Europea para el periodo 2019-2024, pretende conseguir que Europa sea el primer continente climáticamente neutro. Pretende que esta estrategia que se presenta este año y con plazo hasta el 2030, conseguir sistemas alimentarios sostenibles, saludables, integradores. Hasta ahora, las ayudas que se han aprobado mediante nuestra Dirección General, pues ha habido 20 proyectos de innovación con esta estrategia en dos convocatorias en las que se han recibido 10,3 millones de euros sobre fitosanitarios, fertilizantes, antimicrobianos y agricultura ecológica. Lo que se pretende o se hace hincapié con estos proyectos es la incorporación al sector productivo, que no sea el proyecto sea algo meramente teórico, divulgar su eficacia, la transferencia de conocimientos, la creación de sinergias entre los proyectos, la formación de asesores en innovación y asesoramiento al productor. En la PAC 2021-2027 estos aspectos se abordarán dentro de los AQIS, que son grupos multidisciplinares de expertos con una temática específica, que contribuirán a mejorar la puesta en marcha de las innovaciones en el sector. Es lo que tenía ajustado a mis 10 minutos. Fenomenal, Alfredo. Oye, pues muchísimas gracias Si tenéis que apunte alguna cosa. Bueno, en principio yo creo que ya has dejado muy claro el apoyo del Ministerio, el trabajo en relación también a este programa de grupos operativos, la importancia también de la continuidad de este programa en la próxima PAC 21-27, como ya nos habéis transmitido varias veces también a través de Isabel Bombal. Y bueno, yo, si os parece, ya que vamos en tiempo, dar paso al siguiente bloque, no sin antes
hacer una brevísima introducción por mi parte, bueno, pues de lo que es el proyecto GoCitrus, que es un proyecto consorciado y compuesto por un grupo de empresas muy representativas del sector que ocupan gran parte de la cadena de valor y un grupo de centros de investigación. Es un proyecto, un consorcio que hereda un trabajo previo desarrollado desde hace más de una década en distintos proyectos por este mismo consorcio, proyectos Citrusec, proyectos Citrusgen, también apoyados en su día por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y bueno, pues es un proyecto que pretende seguir desarrollando herramientas basadas en I+D+I, pues para dar la respuesta pues a las demandas, a los desafíos que tiene el sector, que como antes has comentado, Alfredo, y como sabéis, pues es un sector absolutamente estratégico desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista social, ya no solo en la Comunidad Valenciana y en otras regiones productoras como Andalucía, Murcia, etcétera, sino yo creo que a nivel de todo el territorio nacional y, bueno, pues líder mundial también en producción y exportaciones. Tiene una serie de retos, una serie de desafíos relacionados con el tema de la planificación varietal, en fin, relacionado con una serie de cuestiones que son las que se pretenden abordar dentro de este proyecto. Entonces, son dos grandes líneas de desarrollo de herramientas las que se están llevando a cabo. El tema de los marcadores moleculares para identificación de material vegetal y, por otro lado, el desarrollo de una APP, una herramienta que permita al productor pues, tomar decisiones de una manera más fiable al respecto de cuál es la variedad más adecuada para su explotación. Entonces, yo creo que más que lo cuente yo, os voy a proyectar el vídeo en el que los propios actores del consorcio lo explican. Es un vídeo que voy a compartir pantalla y os voy a enseñar la web oficial del proyecto, que sería esta, es gocitrus.es, dentro de la cual pues tenéis este vídeo corporativo, donde podéis, el que os voy a enseñar ahora, y os lo voy a enseñar yo creo que directamente en YouTube, que va a ser más sencillo de ver. Lo pongo a pantalla completa. Entiendo que lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, efectivamente, Gonzalo. Pues... Pero yo no lo tomo por la mañana porque lo que yo trabajo por la tarde, cuando estoy dentro de la noche, Gonzaga, lo cierto es que no recibimos el audio del vídeo, he de decir. Correcto. Pero como has compartido el link en YouTube, lo revisaremos después, ¿vale? ¿No se está escuchando? No, el audio no. Vaya. Vaya, pues mira, voy a dejar de compartir pantalla. Insisto que el vídeo lo tenéis todos en la página web de GoCitrus para revisarlo cuando queráis. Y bueno, pues si no lo podemos proyectar, que es algo que yo no me esperaba, pues si os parece voy dando paso al siguiente bloque, el de importancia de la aplicación de marcadores moleculares en el sector citrícola. Voy a dar paso inicialmente a José Antonio Sobrino, su director general de medios de producción agrícolas y director de la Oficina Española de Variedades Vegetales del Ministerio de Agricultura, pues que nos va a trasladar la visión del Ministerio a este respecto. José Antonio, de nuevo muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenido y adelante cuando quieras. Compartes tu presentación, por favor. De acuerdo. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a todos y muchas gracias por tenernos en esta jornada. Voy compartiendo la presentación. Si por lo que sea hay cualquier fallo. Vemos tu presentación, José Antonio, pero has silenciado tu micro. Hemos ganado una parte y hemos perdido la otra.
Necesitamos, por favor, que José Antonio, estás en reactives mute. el micro. José Antonio, ¿nos escuchas? ¿Ahora? Pero nosotros... Ahora sí, perfecto. ahora sí, por favor. Si puedes arrancar otra vez. Sí, buenos días a todos y muchas gracias por contar con la visión del Ministerio en esta jornada tan interesante en la que, bueno, ya los que me han precedido, a pesar de que no hemos podido escuchar el audio del vídeo, ya nos han puesto en contexto la importancia que tiene el sector de la citricultura en España y que, por supuesto, queremos que siga teniendo, y yo creo que es uno de los motivos por el cual nos juntamos hoy aquí en torno a los marcadores moleculares y su uso, y más concretamente en este sector. Entonces voy a intentar compartir la presentación. Si hay algún fallo, os la envío por correo electrónico Sí. para que, ¿vale? No hay problema, tengo José aquí Antonio. preparada. Todo preparado, sí. ¿Se ve? Ahora se va a ver, sí, efectivamente se ve. Y se ha ampliado, o sea, la veis al completo, ¿no? Ocupa toda la pantalla. Todavía no. Ahora sí. De acuerdo. Bueno, yo voy a hacer una presentación, como me han pedido, de 10 minutos. Os la voy a poner en el contexto de las competencias y funciones que desarrollamos en el mapa, y más concretamente en esta subdirección, que es la Subdirección de Medios de Producción Agrícola y Oficina Española de Variedades Vegetales. Aquí, en esta subdirección, desarrollamos una competencia exclusiva del Estado y que se hace a través del Ministerio, que son los registros de variedades. Los registros de variedades, en este caso llevamos dos registros: registro de variedades comerciales y registro de variedades protegidas. Los principales aspectos de ambos registros y diferencias. Bien, pues el registro de variedades comerciales se van inscribiendo aquellas variedades que pasan un examen que incluye un examen de campo, un examen de distinción, homogeneidad y estabilidad, además de otros requisitos que debe cumplir en relación con denominaciones. Por supuesto, tienen que además pagar José unas Antonio, tasas. disculpa que te moleste, Sí. creo que ha habido algún problemilla con el compartir pantalla. Si te parece bien, tengo totalmente preparada tu presentación por si acaso nos Adelante. ocurría, así que con tu permiso, solo favor. tienes que... Creo que la puedes ver ya, ¿verdad? Yo la estoy viendo, sí. Estás en la primera página. Efectivamente. Vale, pues perfecto. Estás en la segunda, perfecto. Pues arranco a partir de ahí otra vez. Muy bien, con un siguiente vamos moviendo, a tu orden. Vale. Muchas gracias. Os estaba diciendo que en esta subdirección desarrollamos las competencias del Ministerio en materia de registros de variedades. Se trata de una competencia exclusiva del Estado. Llevamos dos registros: el registro de variedades comerciales y el registro de variedades protegidas. Tienen elementos comunes y efectos inicialmente diferentes, pero justamente en estas especies, las variedades de especies frutales, podemos decir que se ha producido una convergencia en lo que a sus efectos se refiere. El registro de variedades comerciales inicialmente constituye, una vez que se inscribe una variedad, una autorización de comercialización, es decir, que esa variedad, su material, se puede producir y comercializar y ponerlo a disposición del sector. En cuanto al registro de variedades protegidas, el objeto es conceder un título de obtención vegetal, es un título de propiedad intelectual limitado en el tiempo, que básicamente lo que permite al titular de ese derecho es explotar esa variedad, en el caso de frutales, durante 30 años, es decir, durante un tiempo limitado, a los efectos de la producción y la comercialización. La explota él o, mediante licencia, la puede explotar un tercero. Entonces, digamos que esas son las dos principales diferencias entre ambos registros. ¿Qué pasa? Hay un examen de campo que es común a ambos registros. Tanto es así que si una variedad solicita la inscripción en ambos registros, solo se hace un examen de campo, un examen de distinción, homogeneidad y estabilidad. Es decir, que el material que presenta el solicitante es distinto en relación con unos caracteres preestablecidos respecto a cualquier otra variedad notoriamente conocida, que es homogénea, es decir, que para el conjunto de plantas que representan esa variedad candidata, todas esas plantas comparten esos caracteres predefinidos, y luego la estabilidad, que se verifica que mantienen estos caracteres tras sucesivos ciclos de reproducción de esa especie. Entonces, en el caso de los frutales, como examen de campo solo se tiene que hacer este examen, el de distinción, homogeneidad y estabilidad, pues los efectos del registro de variedades protegidas, además del derecho de obtención, también se despliegan como una autorización de comercialización.
y que se puede certificar ese material. Incluso más todavía, la mera solicitud de inscripción en cualquiera de los dos registros permite ya ir comercializando el campo, pero en este caso en CAC, no de manera certificada, digamos. Bien, luego hay que pensar que formamos parte de la Unión Europea. Cada uno de los 27 Estados miembros lleva sus propios registros, tanto listas nacionales, que serían los registros de variedades comerciales, como sus registros de protección, y todos estos registros, las variedades que se solicitan y que se van inscribiendo, convergen en los llamados catálogos comunes de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues digamos que esta competencia la desarrollamos desde el Ministerio con carácter exclusivo. Y luego más adelante os contaré también a nivel europeo cuál es nuestro papel. José Antonio, sigo atento, por aquí. Seguimos la segunda diapositiva, recuerda. Sí, seguimos en la segunda diapositiva. De acuerdo, sí. O sea, no te cortes en cantarme el tiempo también, por si me enrollo demasiado. Vale, gracias. Vale, entonces la otra pata que llevamos en la Oficina Española de Variedades Vegetales es el control de la producción y comercialización del material de reproducción vegetal. Hablamos de coordinación porque la competencia, en este caso del control de la producción y la comercialización de este material, es de las comunidades autónomas. Es una competencia que se despliega de la competencia en materia de agricultura, que ahora sí han asumido las 17 comunidades autónomas. Entonces, nosotros desde el Ministerio lo que hacemos es la coordinación. Pensad también que, por ejemplo, hay mucha normativa que viene de la Unión Europea, alguna en forma de directivas o la mayoría en este ámbito en forma de directivas, y tenemos que impulsar su incorporación al ordenamiento jurídico nacional desde aquí. También se coordina, por ejemplo, la adopción de protocolos técnicos en el ámbito de la producción y la comercialización con las comunidades autónomas para, en la medida de lo posible, uniformar cómo se hace este proceso del control de la producción y la comercialización. Si me podéis pasar la diapositiva, por favor. Ah, sí, vale, es que estaba mirando la otra pantalla, que era donde tenía yo puesta también la presentación. Perdonad. Entonces, lo que os he contado antes del registro de variedades, el examen de distinción, homogeneidad y estabilidad, nace de una organización internacional que es la UPOV, que es la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Se trata de un organismo intergubernamental que se fundó mediante un convenio de 1961, que se ha ido actualizando este convenio hasta el acta del 91, y del que forman parte tanto España como país, como la Unión Europea, representando al conjunto de los Estados miembros. Y esto ya nos hace pensar en un primer efecto. Es decir, si un Estado de la Unión Europea no es parte de UPOV, como la Unión Europea en su conjunto sí es parte de UPOV, también se van a desplegar sus efectos en el territorio de ese país que a nivel nacional ha decidido no estar dentro de este sistema. Bien, pues la UPOV, su cometido es proporcionar y promover un sistema eficaz de protección de obtenciones vegetales, es decir, desarrollar el derecho del obtentor, y sobre todo ha ido estableciendo directrices técnicas en relación con este examen de campo que os he contado antes, de distinción, homogeneidad y estabilidad, con el cual se verifica que una variedad que se presenta al registro pues tiene la condición de variedad vegetal. Además, en el caso del derecho de obtentor, también hay que comprobar que es una variedad nueva, es decir, que no se ha puesto en comercio antes, o si se ha puesto no ha pasado determinado tiempo. Entonces, la UPOV durante todos estos años, uno de sus principales trabajos ha sido el desarrollo de estos exámenes de campo para que todos los miembros de la UPOV, no pasan de una centena, pero estamos en los principales países desarrollados, también hay países africanos, pues bien, para que todos sus miembros hagan el mismo examen, es decir, se puede hacer en cualquier territorio por unos técnicos suficientemente cualificados. En el ámbito de los marcadores moleculares, la UPOV, y digamos que ahí va más rezagada, y ha establecido unas orientaciones que también se desarrollan mediante dos modelos. El primer modelo es el de marcadores moleculares ligados a caracteres, que es lo que tenéis ahí. Entonces, pensad que los caracteres que forman parte del examen de distinción, homogeneidad y estabilidad se verifican en campo, pero hay algunos, sobre todo resistencias que forman parte del protocolo DHE de especies hortícolas, que también se pueden verificar
mediante marcadores moleculares. Entonces, perdonad, lo que viene a desarrollar este modelo es que este carácter concreto se pueda evaluar ya sea mediante el examen en campo o mediante el establecimiento del marcador molecular. Perdón un momento porque se me estoy ahogando. Bien, como os digo, la posibilidad de incorporar la utilización de marcadores moleculares para establecer la distinción, homogeneidad y estabilidad se ha producido solo en determinadas especies hortícolas, y para evaluar caracteres, sobre todo, de resistencia a determinadas plagas y enfermedades. Entonces, desde la UPOV se ha dado la opción de seguir o bien con el examen de campo, en este caso, bueno, pues que se inocule, por ejemplo, la plaga y se vea cómo reacciona la variedad. Es decir, si es resistente, tolerante. O si no, hacer el marcador molecular que directamente tiene identificado a nivel genoma, por ejemplo, si esa variedad concreta es resistente o tolerante. El otro modelo que viene, en el que UPOV también ha establecido sus orientaciones, es el de combinación de distancias fenotípicas y moleculares en la gestión de las colecciones de referencia. Pensad que cuando se hace un examen de campo, un examen de distinción, homogeneidad y estabilidad, la variedad de campo, la variedad candidata se tiene que comparar con aquellas otras variedades de la misma especie que estén más próximas, sobre todo a efectos de establecer la distinción. Hay especies en el que las colecciones de referencia, es decir, todas las variedades notoriamente conocidas, pues son del orden de miles. O sea, entonces sería inmanejable cada vez que se presenta una variedad candidata poner en el campo todas las variedades de la colección de referencia para establecer la distinción en relación con ellas. Entonces, los marcadores moleculares lo que te permite es establecer unas distancias fenotípicas que permiten agrupar las variedades y establecer cuáles son las más próximas a la variedad candidata que presentan a un registro, de tal manera que luego el examen de campo lo tienes que hacer, el examen de distinción, homogeneidad y estabilidad, solo te va a permitir compararlo con unas cuantas variedades, las que entran dentro de ese intervalo, y bueno, si te vas por el lado de la seguridad, alguna más. Es decir, te permite racionalizar la gestión de estas colecciones de referencia que, como os digo, son enormes. Además, pensad en el caso de los frutales, lo que supone esto, poner en campo que estén puestas tantas variedades. Entonces, este es el otro... Perdona, un Sí. par de minutos, por favor. ¿Cuánto me queda exactamente? 2 minutos aproximadamente. Pues voy a tener que ir muy rápido. De acuerdo. Pues pásame de diapositiva, por favor. David. Ahora. Bien, a nivel europeo, la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, de la que forman parte los 27 Estados miembros, es la oficina que se encarga de conceder los títulos de obtención vegetal que abarcan todo el territorio de la Unión Europea. Es decir, una variedad se protege para toda la Unión Europea. La Oficina Comunitaria no dispone de unidades para hacer el examen técnico de DHE, recurre a los Estados miembros, recurre a la Oficina Española de Variedades Vegetales, por ejemplo, y nosotros, a su vez, tenemos acreditado al IBI a través de la UETIF, es la unidad específica encargada de hacer el examen técnico, el examen de DHE de variedades de especies cítricas, por ejemplo. A nivel de la oficina comunitaria, los marcadores moleculares se están desarrollando dentro del grupo IMODUS, en el que, bueno, pues se van revisando las estrategias de la propia oficina en tema de marcadores moleculares para darle impulso y, sobre todo, empujan en la utilización del modelo 2 de la UPOV, es decir, el de racionalizar las colecciones de referencia para hacer más eficiente el examen de DHE. Diapositiva, por favor. Volviendo a la Oficina Española de Variedades Vegetales, participamos en grupos de marcadores moleculares de la UPOV y de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, y además, a nivel de registro de variedades, utilizamos los marcadores moleculares en todas esas especies que veis. Es decir, cuando recibimos variedades candidatas
a registro de todas estas especies, pues hacemos uso de los marcadores moleculares. También para determinar la homogeneidad de la muestra que nos envían, es decir, que no haya habido un error en el envío de la muestra, es decir, que no se ponga en campo algo que por error del solicitante se ha equivocado directamente y nos ha mezclado ahí la variedad candidata con material de otras variedades. Si me podéis pasar de diapositiva, por favor. Vale, en el ámbito de la coordinación que hacemos del control de la producción y comercialización de materiales vegetales, llevamos un plan nacional de control de viveros. Los viveros, a la hora de etiquetar, lo tienen que hacer identificando la variedad que van a producir y, en su caso, comercializar. Y entonces, para esto también estamos utilizando los marcadores moleculares, de tal manera que estos centros, y por especies, estos centros que veis en pantalla, bueno, pues reciben las muestras, y cuando no coincide el marcador molecular que tenemos de referencia hecho sobre la muestra oficial de registro de variedades con la que nos han enviado del vivero, pues se le dice y entonces se procede a la inmovilización del material, de tal manera que incluso en plantas madres lo que se hace es ya directamente se destruye el material para que no continúe el proceso de certificación y bueno, pues pueda cortar ahí ya el vivero e iniciarlo otra vez en su caso. Vosotros pensad que los inspectores de las comunidades autónomas, lo tenéis ahí en el diagrama muy bien esquematizado, si tuvieran que ir a un vivero en el que van a ver varetas, ahí tenéis una de olivo que por lo menos tiene hojas, pero imaginaos una vareta sin hojas y un descriptor de UPOV en el que la mayoría de los caracteres que identifican a las variedades pues son de tiempo de floración, caracteres de fruto, pues con ese descriptor serían incapaces de verificar la identidad varietal del material vegetal de los viveros. Entonces, el uso de los marcadores moleculares aquí pues, nos ha permitido sistematizar mucho el trabajo de los inspectores y también ser más precisos en este trabajo. Entonces, yo para acabar, porque me he pasado de tiempo ya, me parece, utilización de marcadores moleculares, sí. Incertidumbres, pues todavía tenemos muchas. Para que os deis cuenta, a nivel UPOV, tomar decisiones que, por ejemplo, supongan cambiar el acta es lo único que es vinculante para los Estados miembros, pues estamos hablando de años. Además, la composición de países que hay dentro de UPOV, pues bueno, hay países, por ejemplo, del área africana que están menos desarrollados y también tienen ciertas reticencias al uso de marcadores moleculares, sencillamente porque no están a la altura tecnológica de otros países como pueda ser España u otros de la Unión Europea. Más incertidumbres. La Comisión Europea también va a establecer una comunicación sobre la iniciativa legislativa que quiera tomar en su caso en el ámbito de los materiales vegetales de reproducción. Ya lo intentó hace unos años, la aparcó porque estableció otras prioridades, entonces también tendremos que ver si por aquí la Unión Europea va a coger los marcadores moleculares y les va a dar un empujón desde el punto de vista legislativo. ¿Se están haciendo cosas? Sí, aparte de lo que ya os he contado a nivel internacional, eso sí, en otras especies, estamos hablando ya de especies más extensivas, tanto la OCDE en los esquemas de producción y certificación de semillas como la ISTA, que son los parámetros que cumplen para comercializar semillas a nivel internacional, sí que están impulsando la adopción de protocolos de marcadores moleculares para los trabajos que entran dentro de su ámbito. Y luego yo supongo que os lo contará, por ejemplo, Maribel, y ya con esto acabo, en los juicios que se celebran en España, por lo que yo tengo entendido y me han contado los obtentores, los jueces ya están estableciendo sentencias basadas en el resultado de marcadores moleculares. Solo una cosa más, pensad si un juez se la cogiese con papel de fumar y para establecer la distinción de un material vegetal concreto que estuviera en comercio respecto a la variedad que dice ser, se tuviera que poner en campo, en el caso de un cítrico, habría que esperar 4 años, 3 años de establecimiento del material y el primero de toma de datos en el que se podría verificar en campo si es distinta o no. Y con esto yo ya concluyo. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias, José Antonio, por tu intervención. Y además yo creo que has dado un pie muy bien a pasar a la siguiente visión, que es la visión jurídica y legal que estás comentando. Tenemos con nosotros a Maribel Montero, que ella es abogada y tiene una amplísima experiencia en el ámbito de la propiedad industrial ligada a las variedades vegetales en cítricos, con lo cual, Maribel, muchas gracias por estar hoy con nosotros, bienvenida de nuevo y voy a pasar a compartir tu charla
Y adelante cuando quieras, si la estáis viendo ya. Sí. Buenos días a todos los asistentes que nos están viendo, muchas caras conocidas, otras que no podemos ver. Gracias, porque es un acto debido a todos los organizadores, a todos los que en concreto lanzan y posibilitan el acto en sí, pero lo más importante de todo es el asunto, la idea, es decir, estas iniciativas lo que nos permiten al final es que desde el conocimiento, que es desde la premisa con la que tenemos que enfocar cualquier cosa, poder reflexionar, poder pensar si estas herramientas nos ayudan y si de verdad y efectivamente nos ayudan, introducir cambios y que sean generalizadas. La primera cosa que me gustaría llamar la atención es que esto de las técnicas de marcadores moleculares, tanto marcadores satélites o como secuenciación genómica, no es un asunto o un discurso científico, académico, que pueda interesar a algunos extraterrestres o biotecnólogos, no, es una herramienta que debiéramos familiarizarnos con ella como cercana, como útil, y que a los diferentes agentes económicos que intervenimos en este sector, a todos, desde universidades, centros de investigación, laboratorios, productores, viveristas, titulares de variedades, a todos los agentes que intervienen en la agricultura, creo que les favorece, cada uno en su esfera de influencia y desde el punto de vista con el que quiera irrumpir en el mercado, y les da progreso, profesionalización y además también rentabilidad económica en un momento además actual en el que estamos viviendo, difícil y de corte mundial, en donde es más importante que nunca que nuestros proyectos económicos tengan una rentabilidad. Por ello, nuestra intervención quería ser breve, quería utilizar un lenguaje no jurídico para llegar a todos los asistentes y no a los que tengan solamente conocimientos jurídicos, y poner en valor cómo podemos utilizar estas herramientas tanto en el proceso de registro de las variedades vegetales como una vez ya registradas para su defensa, en el antes y en el después. Por eso sí, David, me pones ya la primera diapositiva. La siguiente, esta ya era el speech de la conclusión. Tendríamos que reflexionar cómo podemos integrar esta herramienta en el proceso de registro. Hay que partir de una premisa que ya don José Antonio ha destacado. En los países miembros de la Unión Europea, o digamos lo que nosotros conocemos como sistema UPOV, realmente se utiliza un sistema morfológico o fenotípico. Esto significa que al final las variedades vegetales se registran como derechos de propiedad industrial cuando cumplen unos caracteres que se miden morfológicos. Por lo tanto, la base nunca es una caracterización genética, sino morfológica o fenotípica. Este es el sistema que hoy es el vigente. Admitir esto no implica que no tengan valor los marcadores genéticos en el procedimiento de registro. Todo lo contrario, realmente nosotros desde nuestro trabajo día a día, en muchos conflictos de intereses que surgen, los utilizamos para mejorar el proceso morfológico que debemos de seguir hoy, para ratificarlo, para cuestionarlo, incluso para facilitar la labor a los examinadores. Entonces yo quería poner ejemplos concretos para que la gente viera realmente esto de los caracteres genéticos, cómo me puede utilizar a mí en mi registro concreto, o para el agricultor que quiera ver un determinado proceso de registro e informarse sobre algún conflicto por si es seguro o no invertir en esa variedad. Sabemos todos los presentes que cuando presentamos una solicitud de registro, normalmente al formulario de solicitud le acompañamos una serie de documentación complementaria. Ahí tenemos los cuestionarios técnicos, donde decimos muy someramente y desde una vista de pájaro muy general unos caracteres morfológicos. Y también
decimos el proceso de obtención. Tenemos que decir si nuestra variedad es un cruce, es una mutación espontánea, es una mutación por irradiación. Pues bien, poder incorporar esta herramienta en ese momento, en la solicitud, aún no hemos entregado el material vegetal, pero coloquémonos en el momento en donde ya tenemos una solicitud aprobada por nuestra oficina y tenemos ya un material entregado a nuestra unidad de identificación o campo de ensayo. En ese momento nuestro examinador lo único que puede hacer, en el caso además de los cítricos, es injertar ese material que ya tiene unos requisitos legales y esperar 3 años a que ese material pueda expresar sus caracteres. Sin necesidad de expresar esos 3 años, si podemos incorporar los marcadores genéticos a ese momento, podríamos incluso cuestionar esa solicitud y poder confirmar o poner en duda si esa información es correcta. Nos hemos encontrado casos en donde o existen errores intencionados. Entonces, podríamos juzgar muy fácilmente con esta herramienta si un solicitante presenta una mutación espontánea de Clemenules y no comparte ningún carácter genético de la Clemenules, pues va a ser difícil que nos creamos que es una mutación espontánea. Esto es un ejemplo práctico de que no va reñido con que nuestro examen sea fenotípico para que nos lancemos, y especialmente los profesionales, a utilizar estas herramientas en el proceso de registro, que si bien no van a impedir que el proceso siga su curso, que el examinador haga su examen con arreglo a los protocolos que tiene vigente, sin duda lo van a tener en cuenta, lo van a poner en valor y les va a servir incluso a guiar su examen más certeramente. Hay otro punto en este momento inicial también muy valioso. Lo ha dicho don José Antonio, normalmente registramos las variedades cuando somos capaces de distinguirlas claramente por sus caracteres morfológicos de las variedades notoriamente conocidas en el momento de la presentación de la solicitud. Lo tenemos en el artículo 7 tanto de nuestro reglamento base como de la Ley Española de Protección de Obtenciones Vegetales. Aquí el examinador tiene una papeleta importante, es un profesional que en el fondo tiene que integrar un concepto jurídico de lo notoriamente conocido, tiene que diferenciar la variedad candidata de lo notoriamente conocido. ¿Qué debe hacer este examinador? Debe diferenciarla de todas las variedades solicitadas y protegidas del mundo, de ese estado, de las más importantes en ese momento en el mercado, incluso de las variedades que no estén solicitadas pero que hayan sido comercializadas por viveros o incluso que no hayan sido comercializadas pero estén producidas desde antaño como variedades notoriamente conocidas por productores o por agricultores. Es muy difícil, es tener en cuenta el problema que ha dicho don José Antonio. Las colecciones de referencia están teniendo una extensión tan inmensa que es muy difícil manipularlas al ojo humano. Entonces, al final, debe acotar su campo crítico de contraste con otras variedades y poder escoger las más similares. De hecho, y se ve en la pantalla, pásame por favor, David, en la siguiente ponencia, se nos pregunta cuáles son las variedades más similares a la nuestra y cuáles son los caracteres que la diferencian de esas variedades similares. Si utilizáramos esta herramienta o hubiera un centro que de verdad facilitara la utilización de la misma, el barrido sería mucho mayor e incluso le permitiría al investigador llevar su examen a donde él quisiera o pudiera, económicamente o físicamente o por su propia iniciativa, y poder incluso pedir el material vegetal a otros estados para compararlo en su propio campo de examen. Esto, por ejemplo, se hace mucho en uva de mesa, en la que nosotros en particular tenemos un poco más de experiencia, y también en cítricos. Por lo tanto, es una herramienta que, si bien no es la base de la caracterización morfológica a efectos de poder registrar una variedad, si la utilizamos,
si la ponemos en marcha y si realmente la publicitamos más, podría incorporarse y podría llegar a utilizarse también en los procedimientos de registro por parte de nuestras oficinas. Por lo tanto, incluso a veces nos encontramos con variedades muy similares, muy próximas, que a lo mejor morfológicamente no pueden distinguirse, pero que sin duda tienen un carácter genético que les permitiría en el mercado diferenciarse, que se podría medir y que a veces pone en duda al examinador a la hora de valorar o no su distinción. La herramienta le daría más seguridad a la hora de tomar esa decisión. Entonces, creemos sin duda que es una herramienta que tanto durante el proceso de registro como a veces, por desgracia, después, si nos planteáramos un proceso de anulación basado en esta herramienta, porque normalmente los conflictos, por desgracia, no nos vienen cuando la variedad se está registrando, sino una vez que la variedad ya se ha registrado, se evidencia después con la utilización por parte de la sociedad de la variedad. Pero, sin duda, la herramienta nos ayuda a evitar el fraude, a ayudar a las oficinas administrativas a que hagan el proceso morfológico que tienen como reto, también a integrar mejor el concepto jurídico de lo notoriamente conocido y, por supuesto, nos proporcionan seguridad para rentabilizar económicamente el proyecto en el que muchas empresas se introducen en la economía a través de este sector. Una vez que la variedad ya está registrada… Maribel, 2 minutos, por favor. Vale, pasa la siguiente, por favor, diapositiva. Una vez que la variedad ya está registrada, la siguiente, ya nos encontramos en cómo podemos defender nuestra variedad con este tipo de herramientas. Pues sin duda tiene un valor disuasorio fundamental. Si nosotros tenemos una buena puesta a punto de estos marcadores por parte de un centro de investigación, de un instituto, de un laboratorio y lo informamos a los destinatarios de nuestra variedad, pensemos que a veces nuestra fruta está en un lineal o pasa los servicios de sanidad vegetal de una aduana, sin duda va a disuadir los actos de infracción porque conocerán, y esto es un consejo que damos a todos nuestros clientes, conocerán que esa empresa tiene el marcador diferenciador de su variedad y que es fácil para ellos probar esta identificación. A mí me gusta también hablar de una identificación genética, aunque los puristas puedan criticarla en el sentido de que con los marcadores genéticos no se identifica, sino que se comparan elementos y se llega a porcentajes de correspondencia. Pero sin duda, si tenemos una premisa de una correspondencia del 99,9% y sabemos vender y poner en valor esta herramienta, sin duda nos llevará a un juicio lógico de identificación perfecta. Y sin duda, que lo ha dicho también don José Antonio, no solamente tienen un valor disuasorio, sino tienen un valor de prueba plena, tanto como prueba pericial de parte, porque podemos presentar en los profesionales esta prueba, como de pericial judicial, incluso como contábamos con el problema, y no tengo tiempo de extenderme en esto, de que no contábamos con peritos judiciales que pudieran hacer estos informes, ya solemos tener la práctica y el buen uso de poder solicitar que designamos a este centro para que pueda hacer ese análisis de marcadores moleculares, y lo utilizamos muchas veces y en muchas especies como única prueba directa, aunque nos gusta también, depende de la especie y aludiendo al sentido común, utilizarlo como complemento del informe al uso de cualquier ingeniero técnico o agrónomo basado en caracteres morfológicos. Por lo tanto, y contrarreloj y todo lo deprisa que nos impide el tiempo, defender la herramienta, establecer protocolos fiables, porque es muy importante el cómo la hagamos. No todos los marcadores moleculares son buenos ni son válidos, igual que todos los informes periciales morfológicos lo son. El cómo se hagan las cosas y quién las haga y la metodología de obtención del marcador es esencial, pero es una herramienta sin duda que nos sirve desde el punto de vista jurídico, y creo que es una herramienta social para rentabilizar económicamente los proyectos de este sector en la agricultura. Perfecto. Maribel, entiendo que has acabado con tu intervención, sí, ¿verdad? Pues sí. Mira, dejo de compartir pantalla
Creo que ya he dejado de compartir pantalla, ¿puede ser? Vale, perfecto. Pues nada, disculpad la falta de tiempo, el programa está cargadito, estos webinars ya sabéis que no los podemos hacer muy largos por su propia naturaleza, pero de cualquier forma se está grabando y aprovecho para recordar que en breve subiremos las ponencias, previo permiso de los ponentes y la grabación del seminario tanto a la web oficial de GoCitrus como a la web de Biovegen, con lo cual se podrán consultar con más calma. Y ya voy dando paso al primer ponente que nos va a trasladar la visión empresarial. Tenemos con nosotros a Francisco Llàtzer, a Paco Llàtzer, exdirector técnico de la agrupación de viveristas de Agrios y persona con una trayectoria amplísima relacionada con la obtención varietal y la producción y la comercialización de cítricos. Así que, Paco, adelante, cuando puedas. Tienes un currículum muy largo, pero no lo voy a leer porque nos comemos el tiempo. Así que, adelante. Enciende tu micro, por favor. Ahora. Sí, buenos días. Gracias, Gonzaga, y enhorabuena por la organización de estos numerosos seminarios y, en particular, este apasionante seminario que abre unas posibilidades prácticamente impensables hace pocos años. La citricultura, ya se ha hablado de la importancia de la citricultura española bueno, se ha hablado casi de todo ya. Hemos tenido unos ponentes que han tenido la claridad en su exposición que nos evitan ya repetir las mismas planteamientos. La citricultura actual todos la conocemos, pero esto no ha nacido de la nada, como ya se ha comentado al inicio, pues esto viene de una evolución, una coordinación, un sector muy organizado, empezando desde la investigación y terminándola con la comercialización. Yo voy a hablar un poco de lo que ha supuesto para lo que he estado trabajando durante 40 años, que es el sector de viveros, concretamente de Navasa, que es el primer vivero de base que se constituyó en España y supongo que en Europa también, que engloba pues, a 9 viveristas que son líderes en la producción citrícola mundial. Toda la situación anterior, hay que recordarla, en el siglo XIX había un monopatrón que era naranjo dulce, en el siglo XX vino la fitoautóctona, lo destruyó toda la citricultura, vino el siguiente siglo XX y vino la tristeza y todo lo que se había sustituido con naranjo agrio se tuvo que sustituir. Por tanto, el que actualmente tengamos una gran cantidad de variedades y sobre todo patrones también, es muy importante para mantener la posición de liderazgo. La situación actual empezó, digamos, sobre todo ya desde el ataque de la tristeza y con la posibilidad de obtener material sano de distintas variedades cuando se desarrolló por el doctor Navarro en el año 75 la técnica de microinjerto. En aquel momento, si miramos los catálogos, tengo uno aquí en la mano, de cítricos, pues había variedades bueno, muy curiosas, pero que en total eran unas 15 variedades. De ellas ya prácticamente no hay ninguna que se cultive actualmente. Bien, todo esto ha supuesto un esfuerzo muy grande en todo el sector y a base de selección de mutaciones espontáneas, y esto ha sido hasta no hace tantos años, hasta hace prácticamente 8 o 10 años, se basaba toda la citricultura en selección de mutaciones espontáneas. Actualmente ya, bueno, en el año 95 Avasa ya emprendió un proyecto de investigación con la obtención de nuevas variedades de mandarinos sin semillas. Y bueno, pues se obtuvieron más de 2.000 híbridos que se han ido evaluando, pero nos hemos encontrado, y voy a hablar un poco de otros usos de los marcadores, con que una gran proporción de esas variedades, al utilizar un parental sensible a Phytophthora, Alternaria, transmitían su sensibilidad. Por lo tanto, no son variedades que no han podido tener un interés comercial desde que se introdujo esta enfermedad alternaria en España. Actualmente, pues precisamente el equipo de biotecnología, y ahí está José Cuenca, el actual director de Avasa, desarrolló marcadores para la identificación de alternaria
que también se puede hacer in vitro, pero esto acelera muchísimo el proceso. Esta es la gran importancia, una de las grandes importancias para el sector de viveros y el plan de mejorador de variedades. ¿Qué ocurre? Que todas aquellas, los últimos convenios que hacíamos, ya todas las variedades que mostraban sensibilidad alternaria ya no se entregaban, ya era un requisito obtener ya variedades que fueran resistentes a la alternaria. Bien, esta es una de las tipos de marcadores. Luego también existe en el plan de la mejora el gen Rubí, que transmite la presencia de coloración roja en las variedades, tan atractiva y tan interesante hoy en día, y sobre todo el contenido de antocianos. Esto también es una gran mejora para todos los investigadores que están realizando actualmente programas de mejora, que esto se ha visto disparado enormemente desde el gran aumento de las regalías que se aplican a las plantas producidas. Solo recordar las primeras variedades, creo que fue el aguacate Hass, que el obtentor pues, no ganó ni un céntimo prácticamente con las regalías, pero se benefició del cultivo de la variedad, que todavía hoy es de las más populares. Bien. Otras mejoras que produce es pues, la identificación para los posibles errores en el manejo de variedades. Voluntarios o en la mayoría de los casos cabe suponer involuntarios. Es muy importante, ya en colaboración con el IBIA, el Ministerio ya está realizando controles de los viveros, del material de base de los viveros. Ese material de base es de donde se distribuye a todos los viveros certificados productores de plantas. Y esto tiene una importancia muy grande para evitar desastres en cuanto a la comercialización de variedades que pudieran ser erróneas. Y de hecho, pues ha habido de todo, la mayor parte de los casos ha sido involuntaria, pero también hay algún caso que se ha detectado de multiplicación ilegal de alguna variedad protegida con otra denominación, típico históricamente, aunque en estos años en el sector de cítricos podemos decir que es un modelo mundial porque el programa de certificación de España se está tomando de modelo todavía en la mayor parte de países avanzados del mundo, y eso ha permitido que la confianza de los obtentores. ¿Y qué ocurre con esto? Pues ellos están introduciendo todas sus variedades en España a través de la estación de cuarentena de IBIA, y al mismo tiempo la utilizan como plataforma para la distribución internacional de las variedades. Esto es una gran aportación de la investigación para este tema. Bien, luego también están los microsatélites han permitido distinguir fácilmente variedades, las hibridaciones, que es el proceso clásico de obtención de variedades. Y bueno, posteriormente, pues ya con el proyecto Cocitrus, pues se han desarrollado otro tipo de marcadores que son efectivos para mutaciones espontáneas o mutaciones provocadas, como son las realizadas por irradiación. El impacto económico es incalculable, porque realmente va, como decía Maribel, pues va a prevenir que la piratería, porque si uno sabe que existe una metodología rápida y efectiva para la identificación de estas variedades, pues va a evitar todo lo que sea por producir una variedad de forma clandestina. Y sobre todo ya digo que nuestro aspecto es más importante en el sector de viveros, lo veo en la posibilidad de identificar errores varietales en viveros de base, lo cual felicito al Ministerio de haber tomado esta iniciativa. Y también pues, en los programas de mejora es incalculable la aportación, ya que acorta mucho el periodo de disponibilidad de las variedades. Pues bueno, las variedades que hace, pues cuando en los años 60, cuando empezó la tristeza, pues había 10, 15 variedades.
Actualmente, bueno, hace escasos días se ha publicado el nuevo Código de Colores en el Boletín Oficial del 9 de febrero de este año, y ya hay pues, un Código de Colores de variedades con unas 80 variedades y 11 patrones distintos. Pero si nos vamos a las variedades protegidas y en trámite de protección, pues nos vamos a unas 200 variedades en total por unos 30 patrones, que es lo que yo llamaba en las últimas presentaciones el tsunami varietal. Esto da unas 6.000 combinaciones que evidentemente sin el apoyo de los marcadores moleculares iba a ser muy difícil poder manejarlo y muy difícil que no existan errores, a pesar de que, como he dicho antes, el programa de certificación de España es modélico, existe este famoso código de colores que han imitado muchos países y han evitado muchísimas mezclas o confusiones varietales. Por lo tanto, mis felicitaciones a todos los que están trabajando, veo aquí a Manolo Talón, con todo ímpetu con el desarrollo de nuevos marcadores, porque esto ya no es el futuro, esto es la actualidad. Bien, pues yo creo que con esto he insistido ya en los dos aspectos más importantes que son para los viveros, que es la mejora varietal y el error y confusión en variedades. Y, por supuesto, también dentro del proceso de obtención, que, como el señor Sobrino ha dicho, pues bueno, prácticamente la media son unos 5 o 6 años para obtención del título. Nosotros, claro, en la medida en que hay muchas variedades similares, muchas mutaciones extratempranas de clementina, todas que mutan de la misma variedad, o muchas mutaciones de Nabel, como es el caso de las Nabeles australianas, que también mutan todos de la misma variedad, ha sido muy complejo y los últimos obtentores se habían desesperado, prácticamente venían continuamente a exigir unos resultados y creían que aquí se estaban haciendo trampas como las cartas. Bueno, pues esto va a dar un nuevo ímpetu a la obtención de variedades, a la rapidez, y deseamos mucho éxito a todos los que están trabajando tan intensamente en esa mejora varietal y también en poder identificar y diferenciar las variedades. Realmente es imposible conocer los miles de variedades que hay en el mundo, no pueden estar todas en una colección de referencia, pero si se obtienen marcadores, poder diferenciarlas. Bien, muchas gracias y por toda la atención y por haberme invitado a este interesante seminario. Fenomenal, Paco. Oye, un auténtico placer haber contado contigo. Vamos a pasar rápidamente al siguiente ponente, José Pellicer. Pepe es director de desarrollo de Eurosemillas, persona también muy conocida en el sector, con una amplísima trayectoria y relación en el ámbito citrícola, a la sazón presidente de Biovegen, con lo cual, Pepe, un placer darte paso. Cuando puedas, David veo que está ayudándote a compartir la pantalla. Aprovecho este impasse para recordar a todos los asistentes que podéis trasladar las preguntas a través del chat, a todos los ponentes, ¿de acuerdo? Para que luego en el rato del coloquio lo podamos tratar. Pepe, comparte pantalla completa, enchufa tu micro y cuando quieras. Vale, parece ahora, que ya está. Perfecto, Pepe, te escuchamos. Ya estamos, muy bien. Un saludo a todos y de manera especial un saludo para José Antonio Sobrino, que hace tiempo que no veo y con el que hemos tenido buena relación, y también al director de Libia, a quien prácticamente no he tenido la oportunidad de conocerle, pero espero poder hacerlo pronto y saludarle. A todos los demás, que son pues gente muy conocida, que estamos juntos en estos temas desde hace muchos años, pues un placer una vez más compartir este webinar con todos vosotros y poder ver cómo todos, me parece que ha habido una evolución hacia una gran madurez, un gran conocimiento y unas posiciones cada vez más profundas,
más sensatas y más maduras, lo cual me parece, y todo eso en el globo clarísimo de que hemos optado todos por una innovación y por la investigación para poderla aplicar después en todos los ámbitos en los que estamos trabajando, especialmente aquí en la citricultura y en las nuevas variedades. Entonces, yo voy a hacer una presentación que prácticamente es muy visual porque es la manera, la imagen a veces transmite mucho más, dado que es muy corta, la imagen transmite a veces mucho más que las palabras, ¿no? Que está centrada un poco en quiénes somos, en la cadena de valor del sistema, herramientas, control, marcadores moleculares, control, certificación y promoción. Trataré de ajustarme lo más posible a los 10 minutos. ¿Quiénes somos? Pues Ciberagrópolis es una sociedad exclusivamente para agrosemillas, que es la empresa gestora de variedades vegetales protegidas, en nuestro caso, y que actúa en 3 niveles, un poco defensa, certificación y promoción. Especialmente me voy a centrar en el punto central de certificación e identificación. La cadena de valor un poco de todo el sistema, pues es, tratamos de gestionar la variedad desde el campo hasta el consumidor final, en todos los países donde está protegida, y tratamos también de garantizar, se trata también de garantizar la trazabilidad y calidad del producto final, evitando en ese proceso también las posibilidades de que se estén emitiendo en algunos casos fraudes. Las herramientas que se utilizan fundamentalmente son 4 herramientas. Por un lado está el título de obtención vegetal, es decir, de lo que en otros países funciona como patente, que José Antonio Sobrino nos ha comentado aquí con mucha claridad y que todos conocemos por otra parte, que son, bueno, pues efectivamente, este es el punto de origen, ¿no? Segundo, los marcadores moleculares, que es un tema que nos va a permitir la trazabilidad y la defensa varietal. Después voy a hablar muy brevemente también de el AFTA, que es un instrumento material que permite la facilidad de los análisis moleculares. Y por último, una etiqueta de certificación varietal. Estos son los 4 puntos fundamentales que voy a tratar. La herramienta del título de protección vegetal, estamos en el territorio UPOV, por tanto es una protección vegetal, que es un derecho de comercialización exclusiva y temporal. Como ha dicho José Antonio Sobrino, son 29-30 años, la distancia temporal depende del grupo varietal que sea, es decir, que cuando uno tiene un título de protección vegetal, pues es el único que puede. A esto, lógicamente, a veces hay errores, también hay fraudes, es decir, entonces puede haber una exigencia lógica. Pepe, perdóname un momento que te interrumpa. No sé qué está pasando, pero no podemos ver la transición de las diapositivas. Estamos en la primera. Entonces no sé si lo puedes revisar, te puede ayudar David a revisarlo. No, está claro, vamos a ver. A ver, un momentito. Es un problema que tenemos por aquí con la licencia del Office. Vale, ¿se ve ahora? No pueden verla. Si podéis dejar de... No sé, quizá dejando de compartir pantalla. Deja de compartir. Y activándola de nuevo. Quizá pasando a la PDF a lo mejor. Ahora sí que ahora estáis en las 6. Vale, perfecto. Seguimos ahí. Vale, seguimos ahí. Bueno, esto es uno de los primeros 4 puntos que decía antes de los 4 aspectos, que serían la protección vegetal, los marcadores moleculares, la FTA como un instrumento concreto para los análisis moleculares y la etiqueta de certificación varietal. Estamos en territorio UPOV, estamos trabajando por otra parte con todas estas herramientas moleculares en todo lo que es el ámbito europeo, prácticamente casi toda América, algunos países africanos y en China. Entonces, pasamos ya al tema un poco de los marcadores moleculares. El ADN, como todo el mundo sabe, está en cualquier parte de un ser vivo, se puede tomar de raíces, de hojas, de frutos, de zumos. En las pruebas que nosotros hacemos normalmente, pues nos basamos en hoja, en campo muchas veces, en fruto y en el fruto pues normalmente en zumo. Ahora veremos eso de una manera muy rápida, cómo se puede hacer y se puede funcionar. Los marcadores moleculares los marcadores en general biológicos pueden ser de varios tipos. Yo creo que Maribel muy bien ha contado ya cosas de marcadores morfológicos, también Paco, ya sabes.
Pero ahora estamos centrados un poco más en marcadores moleculares, es decir, en marcadores procedentes de las secuencias genéticas de una variedad concreta. Como unos datos muy importantes, centrales, diríamos que el genoma de los cítricos, especialmente de la mandarina, pues tiene alrededor de 300 millones de letras, ¿no? Y 9 cromosomas. Y entonces en esas secuencias pues hay determinadas áreas, determinados puntos que son inequívocos, que podemos identificarlos como inequívocos de esa variedad. Ahora veremos después cómo en algunos casos se ha encontrado esto, ¿no? Es decir, una vez se consiguen estos marcadores inequívocos, no solo ya que te dan una alta probabilidad, sino que en la medida en que nosotros, y esto gracias a que se pudo realizar aquí hace ya unos años, como también se ha recordado en alguno de los que han intervenido antes, el proyecto Citrusec y el proyecto Citrusgen, que nos permitió analizar prácticamente la totalidad de las variedades y de las especies de cítricos, secuenciarlas completamente, tener una base de datos en el IDIA con todas las variedades, prácticamente todas, y por lo tanto poder acceder al contenido de esas variedades desde el punto de vista de los genomas, poderlas comparar suficientemente bien. Todo esto ha ido acompañado de un incremento muy importante de las herramientas de análisis genómico, de análisis informático, que nos han permitido comparar grandes volúmenes de datos con una eficacia enorme y encontrar esas áreas distintas, absolutamente distintas en una variedad y que no están en ninguna de las otras, bien porque ha habido una mutación espontánea, porque ha habido una mutación inducida o porque ha habido también, a veces de modo natural y a veces de modo inducida, cambios estructurales, por ejemplo, pues a una rotura de un cromosoma que se inserta en otro cromosoma que está al lado y en esos puntos de unión y de ruptura pues son marcadores inequívocos muy importantes. Si pasando un poco la diapositiva siguiente, pues vemos aquí un poco, ahí hay dos genomas comparados muy próximos en la parte derecha al final y se ve que en la parte los cromosomas de alguno se han roto y se han insertado en otro sitio. O en otro que ha habido una rotura de 3 millones de letras que se ha dado la vuelta y se ha insertado en sentido contrario en el mismo cromosoma o en otro cromosoma. Entonces, estos puntos de rotura, estos puntos de cambio, que pueden ser en este caso muy grandes o también de trozos mucho más pequeños, sirven como marcadores absolutamente inequívocos, es decir, que si es, y es muy fácil luego de identificar. Es decir, en esto es en lo que hemos basado últimamente, porque hemos tenido la facilidad, bueno, porque tuvimos en aquel momento la audacia de plantearnos un problema tan grande como el proyecto Citrusec Citrusgen y que nos saliera bien a todo el grupo, que prácticamente estamos todos aquí hoy. Es decir, en este sentido, después es muy fácil de identificar con un poco de zumo de naranja, con una toma de una hoja, identificar si una parte de esa planta, un fruto o tal, corresponde o no a la variedad concreta. Bien, pues entonces esto se hace de otra manera, ahora mismo con el COVID, pues a todo el mundo nos suena la PCR, nos hacen las pruebas de si estamos infectados o no, que no es más que reconocer si tenemos en nuestro organismo alguna de las secuencias del genoma del virus, como indicador claro de que lo hemos tenido o lo tenemos. Bueno, pues es exactamente lo mismo, es decir, aquí vamos, un poco de material vegetal, se analiza y se compara si tiene alguna de las partes del genoma de esa variedad concreta que estamos buscando. Bueno, entonces ahí eso es inequívoco. Esas muestras, ahora después describiré muy rápidamente cómo se toman, se analizan en un laboratorio, nosotros lo hacemos en un laboratorio de Madrid que tiene todos los datos y las circunstancias para conocerlo, se analizan las muestras y nos dicen si es en este caso tango o no es tango. ¿Cómo se hace esto? Pues es muy importante, al principio tuvimos muchos problemas para pues el destino en Londres o en Viena o en París, el tomar unas muestras en un supermercado, por ejemplo, y bueno, ¿y cómo se manda? Pues hay que mandar el líquido, hay que mandar las frutas, el material vegetal a veces no viajan bien, tiene problemas, es largo, hasta que se encontró una herramienta que es una patente americana, que tienen un mecanismo que es una especie de hoja de papel absorbente, que tú la impregnas un poco con zumo de la planta que sea o de la variedad que sea. En este caso está dividido en 4 partes, con lo cual tú pones 4 frutos, los líquidos ahí. Esto no pesa, viaja, es inmediato, lleva un código que lo hace la empresa externa que toma las muestras, lo pone ahí y se manda al laboratorio de
En caso de duda, siempre hay un laboratorio segundo, un laboratorio de referencia, que en este caso es un laboratorio de CSIC también, que está en Sevilla, que en caso de dudas o problemas con alguna identificación, pues sirve para hacer un segundo análisis, ¿no? Bueno, entonces, y esto nos permite tener una información muy precisa de la verificación de todo el proceso. Desde campo, ahora veremos un poco cómo se toma el tema de análisis. Las herramientas de certificación, pues en este caso hemos montado una especie de etiqueta que voluntariamente todos los productores y los comercios que fabrican, pues identifica de modo inequívoco que eso es la variedad. Tiene los nombres de la variedad en todo el mundo, que son dos distintos porque chocaban con alguna marca, país y campaña, código de trazabilidad y elementos de seguridad, con lo cual podemos garantizar desde el principio hasta el final que el producto es ese producto y que es legal. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo lo hacemos? Pues en auditorías de campo, auditorías en almacén de etiquetado, auditorías en aduana en algún caso cuando es imprescindible o no había otra manera de hacerlo, y auditorías en supermercado. De modo también muy rápido, pues diría, como todos los años con una empresa externa auditora se hacen auditorías de campo para verificar superficie, número de árboles, en fin, todas las características, la edad de la plantación, si ha habido cambios, si ha habido problemas, si estimar un poco la producción, calidad de la fruta. Estos dos últimos parámetros, sobre todo, para poder ayudar a los distintos productores a información de cómo está el resto de las plantaciones, también a las empresas de comercialización para que tengan una información, para tener un flujo de comunicación con ellos, las calidades de la fruta. Y se toman muestras, normalmente, no siempre, pero si hay alguna incidencia o alguna duda, se toman muestras, unas hojas, para análisis de marcadores moleculares que nos indicarían claramente si ha habido, pues a la hora de injertar o a la hora de cualquier otra, pues ha habido algún problema o también algún tipo de fraude, algunas veces, pues aumento de superficie o lo que sea, ¿no? Se puede identificar perfectamente. Por otra parte, tenemos también un sistema de control informático de todas las empresas licenciadas, pues están puestas en el mapa en todo el país, de manera que una nueva fuente de fruto que no sea conocida, pues entonces es una situación de fraude, posible fraude que hay que analizar. Bueno, entonces las auditorías en almacén se hacen también periódicamente, también por un auditor externo, para poder ver un poco, pues, si efectivamente, porque en todas las cadenas de todo el proceso se pueden producir errores. La mayor parte de las veces son errores, en algunos casos pueden ser intencionados, pero la mayor parte son errores que se producen pues porque los mecanismos no están perfectamente engrasados o porque hay un error de alguien. Se ven un poco entradas en almacén, volumen de entradas por día, registros de expedición, ver si los orígenes son de parcelas licenciadas, porque en algún caso puede no serlo, si hay alguna cosa que no encaja o no cuadra, pues se puede averiguar. También hacer un balance de masas de entrada, es decir, hombre, si de una parcela de 1 hectárea entran 200.000 kilos, pues en principio hay que pensar que algo está pasando, que no es posible, que hay un error o que pues, hay más superficie cultivada de la que tocaba. En estos casos, cuando hay unas dudas, pues también incluso de modo ordinario se toman algunas muestras para análisis moleculares que después se informa al almacén correspondiente y si hay alguna eventualidad, pues se comenta también con ellos para ver qué ha pasado, ver qué ha podido ser. Las auditorías en aduana prácticamente no se hacen, excepto en envíos de Sudamérica a Estados Unidos, fruta a Estados Unidos, porque allí tienen un sistema distinto con aduana o con los recibidores de aduana. Quizá también se puede utilizar en algunos envíos de Sudáfrica al hemisferio norte, especialmente a Europa. Pero no es una herramienta muy utilizada, aunque se puede utilizar. Estamos pensando últimamente que sería muy útil que la Unión Europea las utilizara para fruta procedente de países terceros, de Egipto a lo mejor, de Turquía, donde muchas veces se están utilizando las variedades, cualquiera de ellas sin variedades protegidas que no se están utilizando sin estar protegidas, es decir, ilegalmente o que tienen una entrada que viene mal etiquetada como otra variedad para poder ser introducida en el mercado. Eso sería, ahí en frontera se podrían hacer teníamos todas las herramientas para controlar esta situación. Y por último, las auditorías en supermercados, ¿no? Es decir, que es una manera de cerrar el ciclo, de manera que
que se están haciendo últimamente, depende de campaña, pero en 2019 se tomaron 20.000 muestras en muchos países de la Unión Europea, fundamentalmente donde se ha hecho, aunque se puede hacer, y de hecho lo estamos haciendo también en Sudáfrica y en algún otro sitio. Es decir, bueno, pues esto es el 2000. Aquí, por ejemplo, se ve en la diapositiva siguiente, pues el control de auditoría en supermercados en las incidencias de 2 años comparados, en 2018 y 2019. 2018 y 2019 que estaba prácticamente empezando la comercialización de la variedad y por lo tanto los volúmenes no eran muy altos. Han sido muy altos en el 19, en el 20 también, pero ya aunque lo hemos hecho hay menos datos por el COVID, que ha habido menos facilidad, y en este año pues también se están haciendo. Pues comparando estos 2 años seguro, pues se ve que en algunos países el número de incidencias era el 4%, como en Holanda, en Reino Unido 5%, por el año siguiente baja. Bélgica era más alto, pero después bajó mucho, porque también, de hecho, de los análisis y de la comunicación, pues evita, sobre todo, errores. Francia era muy alto, después no se pudo hacer y no tenemos el dato del año siguiente. En Alemania era muy alto, pero bajó al 12 el año siguiente. En Austria, pues también era muy alto al principio, el 19, pero después prácticamente se redujo a la mitad, y en España pues estábamos en el 8 al principio y después un 4. Bueno, estos datos últimos no. Es decir, ¿qué se consigue con esto? Pues que con este tema de análisis con certificación, pues que la fruta que llega al consumidor es esa variedad y no otra, que se le puede parecer mucho, pero no es la misma. Y segundo, que además procede de una fuente legal, de un campo autorizado, hecho por una fuente autorizada, por toda una cadena. Y eso es lo que está permitiéndonos hacer inequívocamente esa toma, esos análisis moleculares que nacen de ese proyecto grande que hicimos todos en Valencia para tener las fuentes de información suficientes con la tecnología actual para poder hacer esta certificación. Esto se termina con la actividad nuestra en este caso, con una promoción de la variedad, pues marcando fundamentalmente las cosas que la distinguen o que tienen más valor. Fácil pelado, buen sabor, ese peeler, poca semilla o ninguna semilla, y sobre todo estamos también importando el bee friendly, o sea, la respetuosa con las abejas, ¿no? También a veces se actúa en packing y en estas cosas y nada más. Yo creo que esto es exactamente el tema de lo que quería hablar. Os agradecer a todos la posibilidad de hacerlo y la posibilidad de volver a ver tanta cara conocida y tanto amigo como hemos visto en estas presentaciones. Nada más, muchas gracias. Muy bien, Pepe. Oye, muchísimas gracias. Vamos a acabar este bloque ya con la intervención de Rodolfo Canet, que nos va a trasladar, pues bueno, la visión como director del Centro de Referencia de Investigación en estos temas, de la implementación de estos marcadores moleculares en el sector, cuál es su planteamiento, su visión. Rodolfo, muchas gracias y adelante. Creo que no tenías presentación, así que cuando quieras. Gracias, Gonzaga. Imagino que me oís bien. Sí. Yo, obviamente, como es de ley, tengo que empezar agradeciéndoos vuestra invitación y saludando personalmente a José Pellicer, que ha tenido la gentileza de hacerlo conmigo, y también, desde luego, espero que nos podamos conocer personalmente muy pronto. Yo creo que voy a permitir ahorrar algo de tiempo porque casi me obligáis a ser muy breve. Es decir, las ponencias han sido tan completas, el repaso que se le ha dado al tema tan exhaustivo, que ya no sé si me queda algo por decir, ¿de acuerdo? Pero lo que voy a intentar es no repetir, ¿no? Es decir, yo creo que a estas alturas del evento es absurdo volver a insistir en la importancia de este tema, ¿no? La importancia que tienen los marcadores moleculares para el sector. Es decir, van a dar una seguridad jurídica a todos los eslabones de la cadena, desde el obtentor hasta el agricultor, que también tiene derecho a saber si lo que él ha comprado es lo que se le ha servido y tiene derecho a estar protegido de cualquier potencial demanda. Y cambiamos por completo de escenario, ¿no? Pasamos de un escenario de incertidumbre y largos plazos de respuesta ante cualquier conflicto a, pues una gran seguridad y a una rapidez muy grande de respuesta de cara a saber lo que tenemos entre manos, ¿vale? Luego, es un cambio completo de paradigma, es el futuro, aunque empieza a ser ya el presente. Yo no soy un especialista en este tema, como sabéis, y tengo que hablar
si tengo que hablar de la implementación de estas herramientas en el sector, tengo que hablar sobre todo desde el punto de vista nuestro, del IBIA, de un generador de conocimiento, ¿vale? Implementarlo en el sector es algo mucho más complejo. Creo que José Pellicer ha hecho una demostración fantástica, ¿no?, de hasta dónde se puede llegar. Yo tengo que hablar desde el punto de vista de un centro de investigación como el IBIA. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo con los marcadores, ¿no?, para que estos lleguen al sector? Bueno, pues en primer lugar, obviamente y de una manera creciente, los tenemos que ir implementando en nuestros trabajos de certificación de nuevo material vegetal, el que hacemos en la WETIP, tal y como se ha comentado al principio en la unidad técnica de identificación de tejidos vegetales. Luego los usamos y creo que el uso va a ser creciente hasta llegar a ser masivo en nuestros programas de mejora. Es el gran acelerador de la mejora vegetal. Ahora que es un tema que está está en el candelero, ¿no?, como dicen en la televisión, y lo va a estar muchísimo más, puesto que ahora empieza también el plan de reconversión citrícola de nuestra comunidad, el gran acelerador es el uso de marcadores moleculares y, por tanto, lo estamos implementando y vamos a apretar mucho más en ello en todos nuestros programas de mejora vegetal. Y esto es importante y creo que además tiene mucha relación con el grupo operativo Citrus. Trabajamos en el desarrollo de nuevos marcadores y en los potenciales usos que pueden tener estos marcadores en el sector, ¿vale? De nuevo, redondeándolo al final, digo, somos generadores de conocimiento más que implementadores. Se nos suele preguntar mucho, pero ¿vosotros participáis o vais a participar más en ya temas de certificación, pues en conflictos individuales, en problemas puntuales? Ese no es el papel de un centro público por muchísimas razones. Entonces, las razones pueden ir desde que pues nosotros somos un centro de investigación, nuestros recursos son limitados, la gestión de recursos en organismos públicos es muy complicada y, por tanto, pues si nos pagan o nos financian para investigar, tenemos que dedicarnos a investigar más que hacer otras cosas, como desde entrar en potenciales conflictos de competencia desleal con un sector auxiliar que debe crearse, de empresas tecnológicas que ayuden a la utilización de este tipo de tecnologías y si de momento hay pocas, pues no ayudaríamos a que se creara este sector auxiliar, ¿vale? Por eso el IBIA, en principio, como organismo público, no va a entrar o no debería entrar ya en temas de certificación o de resolución de pleitos puntuales o individuales, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, nosotros generamos conocimiento. Entonces, cuando alguien tiene necesidad de generar este tipo de conocimiento, ¿no?, de generar nuevos marcadores para material específico o para ayudar a la parte técnica o científico-técnica de la implementación de estos marcadores en determinadas actividades del sector, ¿cuál es el protocolo, ¿no? Es decir, lo único que tiene que hacer es venir al IBIA y hablar con nuestros investigadores para ver realmente cuál es el problema, qué se puede hacer, y generalmente no hay ningún problema cuando el tema es interesante para hablarlo, discutirlo. Se hace una propuesta de contrato, en algunos casos de convenio, y el IBIA en este caso lo que hace es generar estos marcadores o generar esta tecnología que luego, pues en función de los acuerdos del contrato o del convenio, pues se licencia o se hace con ella lo que se haya pactado. Pero ese es básicamente el valor del IBIA y el potencial del IBIA dentro de esta temática y nuestro papel en la introducción de estas tecnologías en el sector, en el día a día del sector. Y yo creo que poco más puedo decir que no se haya dicho ya. Fenomenal, Rodolfo. Bueno, pues oye, muchísimas gracias también por el papel por vuestro papel o por tus palabras, subrayando el papel del IBIA tan importante también en este sector. Así que, bueno, si os parece, vamos un poco justos de tiempo, pasamos a la última presentación antes del coloquio. Para presentar la APP tenemos a Carlos Baisauli, también muy conocido en el sector, es doctor ingeniero agrónomo y director del Centro de Experiencias de Cajamar en Paiporta. Bueno, nos va a presentar la APP para la toma de decisiones. Así que,
Carlos, last but not least, cuando quieras. Muy bien, Gonzaga. Me quito la mascarilla esta. Tengo aquí a Ima, la tengo que proteger. Había que enseñar también la mascarilla de Go-Citrus. Claro, eso es. La mascarilla, la botella de agua y toda la merca que hemos generado dentro del proyecto en la parte de divulgación. Muy bien. Bueno, gracias, Gonzaga. ¿Se ve ya la presentación? ¿Vale? Sí, perfecto. Estupendo. Bueno, pues al final yo creo que este grupo operativo pues tenía un compromiso con las nuevas tecnologías, con la digitalización, que sabéis que está tan de moda. Yo creo que aquí ha quedado patente también el hecho de la cantidad de oferta varietal y realmente esa oferta genera una cierta incertidumbre. Bueno, al final elegir la variedad correcta pues es complicado. Para ello hay que considerar aspectos agronómicos, aspectos del cultivo, aspectos comerciales, evidentemente. En ello tiene una gran influencia pues, todo lo que hace referencia a cuestiones ambientales, edafológicas, de calidad del agua, de las condiciones particulares del cultivo. Ya hemos dicho que esa parte comercial es muy importante. Bueno, todos pensamos en cuál es esa variedad top, ¿no? ¿Cuál es la variedad ideal? Pues hay que cumplir con una serie de requisitos, y hoy en día pues buscamos evidentemente pues que sea muy productiva, y la producción la queremos todos los años. Existen en algunos casos problemas de becería, elevada resistencia a plagas, enfermedades. Que los calibres sean útiles al 100%, evitando ese desperdicio en el campo o luego en el resto de la cadena, que al final esas variedades sean resistentes al transporte o al almacenaje, bueno, pieles resistentes. Hoy en día pues juegan un papel muy importante la distribución, en donde conseguir que el material se mantenga, pues hace que algunas variedades, siendo muy buenas, pues vayan quedando ese concepto que nos gusta lanzar, que es el de la obsolescencia, de manera que hemos vivido con variedades que han sido muy interesantes, pero poco a poco existen otros factores de calidad que las van desplazando. Imanajera nos ha preparado ese avance de APP. La APP todavía no la tenemos cerrada porque no hacemos más que plantear mejoras. Ahí tenéis un poco lo que podría ser ese pantallazo, en donde uno lo que ve aquí es pues, una nueva búsqueda. Podemos entrar a ver variedades, portainjertos, me voy a ir moviendo. Aquí veis un ejemplo de cómo va a poder funcionar, no está ni mucho menos cerrada, es decir, uno elige un clementino y dice que le gustaría jugar a una variedad ultra temprana, ¿no? Pero al mismo tiempo le pedimos, oiga, díganos sus condiciones climáticas cuáles son, o sus condiciones edafológicas. Si miente a la APP, pues la APP no le dará una información fiable. Aquí, por ejemplo, el productor en este caso, pues lo que le dice es si estoy en una zona de riesgo de heladas. ¿Se trata de una replantación? Pues no, pues hay problemas como pueden ser los nematodos o la fitóftora, que en principio serían temas poco importantes, ¿no? A la hora de esta búsqueda que ahora está haciendo, y nos lleva, pues por ejemplo, a una variedad en donde al final se ha ido a fechas, aplicado la lógica y no ha elegido una variedad ultra temprana, porque si estoy diciendo que mi zona es fría y quiero algo ultra temprano, pues dice, mire, le aconsejamos que se vaya a algo temprano, pero no ultra temprano, porque no va a conseguir esa ventaja con la variedad. Le hace alguna advertencia, y es que dentro de las posibilidades, aquí ponemos variedad, pero sería el nombre de cada una de las variedades, pero existe también un factor importante a considerar a la hora de elegir la variedad, y es esa posibilidad de polinización. Creo que las nuevas variedades, una de las cosas que nos aportan en muchos de los casos, o bien porque, no sé, introducimos variedades triploides, o porque la irradiación de determinadas variedades pues están jugando con el tema de la infertilidad, y por lo tanto la posibilidad de introducir variedades que no tengan tanto problema con la presencia de semillas o la peñolá. Creo que en la mejora, en la nueva introducción de variedades, es algo muy importante a considerar. De manera que si hay alguna variedad que pudiese dar algún problema de polinización, lo indicamos con ese código. A la hora de elegir el portainjerto, también importantísimo, la variedad la podremos cambiar, pero el portainjerto, ya veis, la elección del mismo
Han aparecido también en el IBIA nuevos portainjertos muy interesantes. Creo que hay que aprovechar esa circunstancia, ¿no? A veces elegimos la variedad y queremos la máxima, tenemos mucha prisa en poner el material y recurrimos a lo que el vivero nos aporta o que tiene ya en marcha, ¿no? Y eso a veces nos lleva a cometer errores. En este caso, pues también nos advierte, ¿no?, de los portainjertos cuál es el que mejor puntuación tiene, pero una vez más, si tengo algo que es, o tengo una circunstancia de posible salinidad, pues tendría que irme al portainjerto una vez más adecuado. Volvemos aquí en donde, pues bueno, la variedad podemos elegirla directamente sobre el calendario. La propia APP aportará este calendario, pinchamos sobre la variedad y nos indica sus características. En este caso lo que hemos hecho ha sido acudir a las fichas del IBIA, ¿vale?, en donde lo que tenemos es la descripción de la variedad, luego tenemos una imagen también. Esto lo vamos a mostrar cuando salga la app de manera mucho más atractiva, pero lo que también tenemos, utilizando la información que tenemos en Internet, pues aquí veis el precio máximo y mínimo de cotización de campo de esta variedad. Habrá algunas variedades que no existe referencia y no podremos mostrar esta información, pero es interesante que alguien vea cómo ha ido evolucionando, no solo en esta última campaña, sino en los últimos años. Bueno, información de los portainjertos, importantísimo también, con la información actualizada, una vez más contando con la colaboración del IBIA. Entonces, aquí tenéis los distintos portainjertos y de qué manera se comporta ante situaciones abióticas o bióticas. Aquí veis la descripción del portainjerto y alguna observación, por ejemplo, y es que pues, si es una replantación, venimos de varias replantaciones y pudiese haber un problema de nematodos, ojo que a lo mejor este portainjerto es sensible, pudiésemos tener algún problema. Bueno, la aplicación también nos llevará información de estadísticas, o bien de aforo y junto con balance, o bien de situación de producción. Aquí veis, en este caso, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia. Eso será información que evidentemente tendremos o bien de aforo o bien de producción, en donde cada año iremos jugando con la actualización. Bueno, también vamos a contar con un directorio de viveros autorizados de cítricos que la gente podrá consultar, y esto es un preámbulo de lo que será esta app, y espero que en la próxima presentación del proyecto GoCitrus pues podemos presentar ya un tutorial de cómo manejarla y cómo hacer uso de esta herramienta. Muchas gracias. Fenomenal, Carlos. Muchas gracias a ti. La verdad es que está teniendo una pinta muy buena. Aprovecho para verla de nuevo y está cogiendo un formato pues muy atractivo, muy interesante. Y sí, efectivamente está previsto, como has dicho tú ahora, la realización de aquí al 15 de julio, que es la fecha de fin del plazo de ejecución del proyecto, pues está previsto hacer distintas acciones de divulgación, tutoriales y de presentación, por supuesto, de los resultados finales del proyecto. Bueno, pues vamos un poquito mal de tiempo. La verdad, hasta ahora no hemos recibido ninguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien de la audiencia puede levantar la mano o encender su micro un momento para trasladar alguna pregunta. Insisto, vamos mal de tiempo y si tenéis alguna pregunta, posteriormente la podéis enviar a la dirección info@gocitrus.es y nosotros la recibimos y la trasladaremos al ponente o a los ponentes del webinar de hoy. Entiendo que nadie tiene ninguna pregunta. Bueno, hay una persona que se llama Ferran Gregori que ha levantado la mano. Ferran, no sé si quieres intervenir. Un segundo, por favor, te ruego brevedad. Sí, muy breve. A ver, mi pregunta va dirigida a José Pellicer. En su exposición ha hecho que uno de los motivos por el cual hacen el control de la variedad Tango es para saber la producción, para dar a conocer a los distintos agentes la producción o por lo menos la proyección de producción de la campaña. En concreto estaba hablando de la variedad Tango. La pregunta muy concreta es si esta información que da no choca con las recientes declaraciones que se han hecho desde el Comité de
de gestión de cítricos, en el cual propugnan no dar información o no facilitar información detallada para que los distintos agentes no conozcan detalles sobre la producción. Está chocando ahí un poco esta información, que me gustaría saber a ver cómo pueden aclarar esta situación. Gracias. No, yo lo he dicho más bien como una posibilidad que después no para hacerlo de un modo oficial ni para publicarlo, sino pues en el caso concreto de que un producto licenciado nos explicara una pregunta de cómo está el tema, de cómo está la producción, pues tener una información. Es decir, no digo que se esté planteando el hacerlo de una manera sistemática, sino simplemente que nos permite hacerlo. Yo desconocía eso un poco, lo del comité de cítricos, de que no se puede tener información. No lo sé, es posible que tenga razón. No se está haciendo ni se está pretendiendo hacer de una manera sistemática, sino que se permitiría hacerlo si quisiéramos. Esto es lo que yo quería decir. Muy bien, Pepe. Pues nada, muchas gracias. Nadie más levanta la mano. Yo creo que ninguno de los ponentes quiere subrayar ningún aspecto en concreto. Con lo cual, pues si os parece bien, yo creo que podemos dar por finalizado aquí la celebración de este webinar. Insistir en que los materiales previo permiso por parte de los ponentes estarán colgados de la web gocitrus.es y también de la web de Biovegen. Enviaremos un correo electrónico a todos los inscritos al seminario de hoy, enviándoles los enlaces pertinentes. También recordaros que tenéis el vídeo corporativo incrustado dentro de la web GoCitrus. Es una lástima no poder proyectarlo, pero bueno, lo tenéis ahí, resume muy bien cuáles son los objetivos y el alcance del proyecto. Y por nuestra parte, nada más que agradeceros a todos vuestro interés y especialmente a los ponentes la participación y los contenidos tan interesantes que habéis dado. Yo creo que se ha barrido todos los aspectos de este sector tan importante y tan complejo y me parece que bueno, yo creo que hemos cumplido de sobra con los objetivos que teníamos en este seminario, con lo cual bueno, nos emplazamos a la siguiente actividad de divulgación que llevemos a cabo y nada, insisto, muchísimas gracias a todos por vuestro interés y hasta la próxima, que paséis un buen día. Hasta luego.